Lo que se suponía que no era más que una parada ordinaria debería haber sido solo eso, un restaurante de carretera junto a una autopista desierta, donde las luces de neón parpadeaban cansadas en el crepúsculo que se desvanecía. Una cena sencilla con café tibio y una hamburguesa. Luego, volver a la carretera, dejando atrás un lugar en el que ninguno de los dos volvería a pensar jamás. Pero el destino nunca pide permiso a nadie antes de cambiarlo todo. Vincent Castellanos se sentó en el rincón más alejado del restaurante, con la espalda contra la pared y la mirada fija en la entrada. 20 años de vivir en las sombras le habían enseñado ese hábito. Nunca dejes que nadie se ponga detrás de ti. Frente a él, Grace Sullivan estaba sentada en silencio, con sus pálidos ojos verdes bajos, fijos en el plato de comida que apenas había tocado. Era delgada, con los hombros ligeramente encogidos, como si toda su vida la hubiera entrenado para hacerse pequeña, para pasar desapercibida. El restaurante parecía tranquilo, con el suave tintineo de los tenedores contra los platos, el café que se servía y las conversaciones en voz baja que no importaban. Entonces, la puerta se abrió de golpe. La campana sonó, aguda y estridente, como una advertencia, pero nadie tuvo tiempo de oírla. 6 figuras vestidas de cuero entraron, trayendo consigo el hedor de la cerveza y los cigarrillos, y algo aún más peligroso, la arrogancia de los hombres acostumbrados a ser temidos. Sus risas eran fuertes, groseras, cortantes, y llenaban la sala como humo venenoso. Las pesadas botas martilleaban el viejo suelo de madera. Una silla fue apartada de una patada, y así, de repente, todo cambió. El aire se volvió denso. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los ojos se bajaron, los hombros se encogieron, se contuvo la respiración. Toda la sala se sumió en el silencio de la presa cuando el cazador entra en su territorio. Vincent no se movió. Siguió bebiendo su café con la misma calma, como si nada hubiera pasado, pero sus fríos ojos grises comenzaron a contar cuerpos, a contar distancias, a contar cada paso que daban al acercarse a su mesa. Lo que siguió fue una prueba, no de fuerza. Vincent Castellano nunca había necesitado demostrar su fuerza a nadie, sino de autocontrol, de la capacidad de permanecer quieto cuando el instinto le gritaba que actuara, de esperar, silencioso como la oscuridad, mientras el peligro se acercaba cada vez más, lo suficiente como para que el aliento agrio y fétido de esos hombres pudiera llegar a la mujer que estaba a su lado, la mujer a la que nunca permitiría que nadie tocara. Grace Sullivan no lo sabía, solo conocía el miedo. Miedo a las escaleras hambrientas, miedo a los comentarios obscenos, miedo a la mano áspera que se acercaba cada vez más. Temblaba mientras los recuerdos oscuros de su pasado volvían como una marea, arrastrándola en un pánico mudo. Y Vincent permaneció en silencio en una habitación llena de gente demasiado asustada para hablar. El silencio del jefe mafioso más despiadado de la costa este se convirtió en su propia advertencia, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente inteligente como para interpretarlo. Seguían acercándose, provocando, traspasando los límites cada vez más, hasta que una mano brutal agarró el pelo castaño de Grace y le echó la cabeza hacia atrás. Un grito desgarrador rasgó el aire, y en ese instante, Vincent Castellanos se puso en pie, sin advertencias, sin vacilaciones, sin segundas oportunidades, solo consecuencias. Si esta historia te ha mantenido en vilo de principio a fin, deja un me gusta para apoyar el canal. Compártelo con tus seres queridos a quienes les gustan las historias emotivas como esta. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la siguiente parte del viaje. La mano de Vincent se movió más rápido que el pensamiento. Antes de que Marcus pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando, los dedos de acero del jefe de la mafia le habían agarrado con fuerza la muñeca. El movimiento no fue apresurado, ni presas del pánico. Solo tenía la fría precisión de alguien que lo había hecho cientos de veces antes. Vincent no tiró bruscamente. No dio un tirón. Giró. Un ángulo perfectamente calculado. La presión se aplicó exactamente donde los huesos y los tendones eran más débiles. Un crujido seco rompió el silencio del restaurante. El sonido de un hueso rompiéndose. El sonido de un límite que se rompía. El sonido de las consecuencias. Marcus gritó. Su aullido desgarró el aire con un dolor crudo y brutal.
Nada que ver con la risa arrogante que había estado lanzando solo unos segundos antes. Su mano soltó el pelo de Grace de inmediato. Los dedos se le curvaron de agonía. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Las rodillas se le doblaron. Su rostro se retorció con un tipo de terror que nunca había conocido. Grace se derrumbó hacia adelante, liberándose de la tenaza. Jadeó en busca de aire, los brazos rodeando su cabeza, todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Su cabello castaño cayó en mechones revueltos, ocultando parte de su pálido rostro. Pero era libre, aunque solo fuera por ese breve instante. Era libre. Vincent no la miró. Su fría mirada gris permaneció clavada en Marcus, el hombre que estaba arrodillado ante él con la muñeca rota por el miedo. Miedo real que aparecía por primera vez en unos ojos que estaban acostumbrados a infundir miedo en todos los demás. Vincent siguió sujetando la muñeca destrozada de Marcus, no para infligirle más dolor, sino para mantenerlo allí, para asegurarse de que entendiera exactamente cuál era su situación en ese momento. El restaurante se quedó en silencio. El tiempo pareció detenerse. Nadie se atrevía a respirar. Nadie se atrevía a moverse. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Maggie estaba detrás de la caja registradora, todavía con la cafetera en la mano, con la boca abierta en una sorpresa sin palabras. Un hombre sentado en una mesa cerca de la entrada dejó caer el tenedor. El metal resonó en el suelo como una campana en una iglesia vacía. La pareja de ancianos junto a la ventana se agarraron de las manos, con los ojos muy abiertos, incapaces de creer la escena que tenían delante. Los escorpiones restantes se quedaron clavados en el sitio. La arrogancia de sus rostros desapareció, sustituida por algo más primitivo, más salvaje. La confusión de los depredadores al darse cuenta de repente de que no eran ellos los que estaban en la cima de la cadena alimenticia. Derek, el más cercano, palideció. Su rostro demacrado se quedó sin color y se le vieron las blancas de los ojos mientras miraba a su líder, arrodillado ante un hombre al que habían despreciado solo unos minutos antes. Los otros 4 estaban dispersos por el restaurante, con las extremidades repentinamente inútiles, sin saber si correr o luchar, si gritar o permanecer en silencio. Su vacilación era la prueba más clara del poder de Vincent Castellano. No el poder de los músculos, ni el poder de las armas, sino el poder del control absoluto. Derribó a su líder con un solo movimiento, sin gritos, sin amenazas, sin teatralidad, solo con la eficiencia despiadada de un hombre tan acostumbrado a la violencia como otras personas lo están a respirar. Marcus intentó forcejear, intentó liberar su muñeca rota del agarre de Vincent, pero cada movimiento le provocaba un nuevo dolor. Levantó la vista, con odio y miedo entremezclados en sus ojos, y abrió la boca como para decir algo, como para amenazar, como para escupir un insulto. Pero cuando se encontró con los fríos ojos grises de Vincent, todas las palabras se le atragantaron en la garganta, porque en esos ojos Marcus no vio ira, no vio odio, no vio la satisfacción de un hombre que acababa de ganar. Vio vacío, el vacío de un hombre que había visto demasiada muerte, causado demasiado sufrimiento, vivido demasiado tiempo en la oscuridad como para sentir nada cuando añadía una herida más al mundo. Y ese vacío era más aterrador que cualquier ira. Vincent permaneció en silencio. No había dicho una palabra desde que se levantó. No le hacía falta. Sus acciones lo habían dicho todo. Y ahora, en este pequeño restaurante de carretera, en un tramo desierto de la autopista, entre gente demasiado asustada para respirar, entre matones que temblaban aturdidos y confundidos, Vincent Castellano permanecía de pie como una estatua tallada en piedra y sombra, esperando el siguiente movimiento de los necios que se atrevieron a ponerle la mano encima a lo que le pertenecía. El silencio no duró mucho. El instinto de un animal de manada no le permite quedarse quieto cuando su líder es humillado. Derek fue el primero en reaccionar, quizás porque era el más cercano, quizás porque quería demostrar su lealtad, o quizás simplemente porque era demasiado estúpido para darse cuenta de lo que se enfrentaba. La mano huesuda de Derek se deslizó dentro de su chaqueta de cuero. Sus dedos se movieron por costumbre hacia la empuñadura de un cuchillo, un reflejo que había practicado miles de veces. El acero brilló bajo las luces de neón cuando lo sacó. El resplandor se deslizó por el frío metal, sus pálidos ojos se entrecerraron y se fijaron en Vincent
con el amargo odio de un hombre que acababa de ver cómo su ídolo era deshonrado. Se abalanzó sobre él, sin gritos de advertencia, sin amenazas, solo el ruido sordo de las botas golpeando el suelo de madera y el silbido del aire al partirse cuando la hoja descendió. El movimiento de Derrick fue rápido y decisivo, fruto de la experiencia ganada a pulso durante años, utilizando esa arma para intimidar, herir y quitar la vida a cualquiera. Ese golpe podría haberlo acabado todo, pero Vincent Castellano no era cualquiera. Soltó la muñeca de Marcus en el mismo instante en que Derek comenzó a moverse. No por pánico, sino porque lo había visto venir antes de que sucediera. 20 años en la oscuridad le habían enseñado a leer el cuerpo de alguien a punto de atacar, a detectar la tensión de un hombro, a reconocer una mirada fugaz hacia un arma oculta. Derrick había estado dando señales desde el momento en que metió la mano en su chaqueta. Vincent se apartó y el cuchillo rasgó el aire donde había estado su garganta una fracción de segundo antes. Derrick falló. La fuerza de su impulso hacia adelante le hizo perder el equilibrio por un instante, y ese instante fue todo lo que Vincent necesitó. En el primer segundo, Vincent se colocó fuera del alcance de Derrick, acortando la distancia hasta que el cuchillo quedó inutilizado. No se puede apuñalar cuando el oponente está tan cerca que se puede sentir el aliento del otro. En el segundo segundo, la mano de Vincent golpeó la muñeca de Derrick, no para arrebatarle el arma, sino para romper su control sobre ella. Al mismo tiempo, el otro brazo de Vincent se movió y su codo golpeó la sien de Derrick con la fuerza suficiente para hacer que el mundo de Derrick se inclinara y girara. En el tercer segundo, Vincent se giró, utilizando el propio impulso de Derrick para tirarlo al suelo. El cuerpo fibroso del matón golpeó la vieja madera con un estruendo. El cuchillo salió volando de su mano, girando en el aire antes de detenerse a unos pasos de distancia. El acero golpeó el suelo con un frío y resonante estruendo. Derrick yacía allí, con los ojos muy abiertos, mirando al techo, sin comprender lo que acababa de pasar. Intentó levantarse, pero su cuerpo no le obedecía. El golpe en la sien había alterado todas las señales del cerebro a las extremidades. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbado, jadeando, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. 3 segundos, solo 3 segundos. Desde el momento en que Derrick sacó el cuchillo hasta el momento en que quedó inmóvil en el suelo. 3 segundos para demostrar que la diferencia entre un matón callejero y un jefe de la mafia no es el arma que llevan, es la forma en que aprovechan cada momento. Vincent se quedó de pie junto a Derrick, mirándolo con expresión impasible. No le dio una patada. No lo pisoteó una vez que el enemigo había caído. No era necesario. Derrick estaba acabado. El mensaje había sido transmitido. Vincent pasó por encima del cuerpo de Derrick como se pasa por encima de un obstáculo sin importancia en la carretera. Su mirada recorrió a los escorpiones que quedaban, paralizados en el sitio. 4 de ellos, 4 aún en pie. Y en los 4 pares de ojos, Vincent leyó lo mismo. Confusión que se convertía lentamente en pánico. Habían visto cómo le rompían la muñeca a su líder. Habían visto cómo el más rápido con el cuchillo de su banda caía en 3 segundos. Y ahora estaban comprendiendo una verdad que habían intentado ignorar desde el principio. El hombre que estaba frente a ellos no era una víctima. Era algo a lo que toda la banda de los escorpiones junta no podía siquiera tocar. El cuchillo seguía en el suelo, con la hoja reflejando el resplandor del neón como un recordatorio. Nadie se atrevía a recogerlo. Nadie se atrevía a moverse. Todo el restaurante se sumió en un silencio pesado y sofocante, solo roto por la respiración entrecortada de Derrick y los gemidos de Marcus. Grace seguía acurrucada en un rincón de la mesa, con los ojos verdes pálidos muy abiertos, mirando al hombre que acababa de salvarla con algo que iba mucho más allá del miedo o la gratitud. Había visto violencia. Había sobrevivido a la violencia, pero nunca había visto a nadie convertir la violencia en algo tan frío, tan preciso, tan inquietantemente parecido al arte. Vincent Castellano no luchaba como un hombre enfadado. Luchaba como una tormenta, sin emoción, sin vacilar, solo con una destrucción perfectamente controlada. Y esa tormenta aún no había terminado. El miedo puede paralizar a una persona, pero también puede convertirla en un animal imprudente. 2 de los 4 escorpiones que aún seguían en pie eligieron la segunda opción. Quizás pensaron que el número marcaría la diferencia.
Quizás creyeron que atacar al mismo tiempo dejaría a Vincent incapaz de responder. O quizás simplemente estaban demasiado aterrorizados para pensar con claridad, y el instinto de supervivencia los empujó hacia adelante en lugar de hacerlos retroceder. El primero era un hombre grande, con una espesa barba en la barbilla, brazos tatuados y músculos que se marcaban bajo una chaqueta de cuero descolorida. El segundo era más pequeño pero más rápido, con una cabeza calva brillante y los ojos salvajes de alguien acostumbrado a atacar desde las sombras. Se abalanzaron sobre él juntos, uno por delante y otro por el lado, tratando de atrapar a Vincent entre ellos como las mandíbulas de un tornillo de banco. En un instante, la pequeña cafetería se convirtió en un ring de lucha, y ese fue precisamente su error fatal. En un espacio abierto, el número es una ventaja. En un espacio reducido, lleno de mesas y reservados, el número se convierte en una carga. Vincent lo había visto nada más entrar. Había calculado la distancia entre los reservados, la anchura del pasillo, la ubicación de cada mesa y silla, y ahora utilizó todos esos cálculos. Cuando el hombre corpulento cargó desde delante, Vincent no se quedó allí parado. Se apartó y colocó una silla entre él y el atacante. El hombre barbudo no pudo frenar a tiempo. Su impulso lo estrelló contra la silla, haciéndole perder el equilibrio, agitando los brazos mientras intentaba agarrarse a algo, a cualquier cosa, para mantenerse en pie. Al mismo tiempo, el hombre calvo entró por un lado, con el puño levantado hacia la sien de Vincent. Vincent se agachó, dejando que el puñetazo atravesara el aire por encima de su cabeza. Desde esa posición agachada, Vincent agarró el tobillo del hombre calvo y tiró con fuerza. El atacante perdió el equilibrio y se estrelló hacia adelante, golpeándose la cara contra el borde de una mesa cercana. Un fuerte golpe resonó en la habitación, junto con el estruendo de tazas y platos chocando entre sí. La sangre brotó de la nariz del hombre, pintando rayas rojas en la mesa. El hombre barbudo se recuperó, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Rugió, un sonido sin palabras, nada más que la pura rabia de un animal acorralado. Volvió a cargar, y esta vez no hubo técnica, ni estrategia, solo la fuerza bruta de casi 90 kililitros de músculos. Vincent empujó la mesa más cercana directamente hacia él. No fue un empujón suave, sino un golpe duro y decisivo que convirtió la mesa en un obstáculo contundente dirigido a las entrañas del atacante. El hombre barbudo no pudo esquivarlo. El borde de la mesa se estrelló contra su estómago y lo dobló, sacándole el aire de los pulmones en un gemido ahogado. Tazas de café, platos, saleros y pimenteros. Todo salió volando. El café se derramó por el suelo formando charcos de color marrón oscuro. La porcelana rota se esparció por todas partes, brillando bajo las luces como diamantes baratos esparcidos por un campo de batalla. El hombre calvo intentó levantarse, con la sangre corriéndole por la nariz hasta la barbilla y goteando sobre su camisa. Ni siquiera se había enderezado del todo cuando Vincent se puso a su lado. Una patada en la parte interior de la rodilla, precisa al centímetro, golpeando el punto más débil de la articulación. El hombre calvo gritó y se derrumbó, agarrándose la pierna como si pudiera mantenerla en su sitio. No había nada roto, pero le dolía lo suficiente como para no poder levantarse durante varios minutos. El hombre barbudo seguía sin darse por vencido. Llenó sus pulmones de aire. Se enderezó, con los ojos enrojecidos. Esta vez no cargó a ciegas. Agarró una silla, la levantó por encima de su cabeza como un arma rudimentaria y la lanzó directamente contra Vincent. La silla giró en el aire. Vincent se apartó, dejando que pasara de largo y se estrellara contra la cabina detrás de él. La madera golpeó la madera con un crujido agudo y desagradable, pero solo fue un leve. Mientras la silla aún volaba, el hombre barbudo se abalanzó aprovechando el instante en que Vincent desvió la atención. Un puño como un mazo se dirigió hacia la cara de Vincent. Vincent se inclinó hacia atrás y el puñetazo cortó el aire a pocos centímetros de su nariz. Sintió el viento que generaba. Sintió la fuerza que habría tenido ese golpe si hubiera dado en el blanco. Pero no fue así, y el atacante había dejado al descubierto toda la parte superior de su cuerpo. Vincent se adelantó y le dio un codazo en la barbilla al hombre barbudo. La cabeza del hombre se echó hacia atrás, los ojos se le pusieron en blanco y las rodillas se le doblaron. Vincent no se detuvo.
Le siguió con un puñetazo en el costado y luego una rodilla en el estómago. Cada golpe era preciso, despiadado, calculado para causar el máximo dolor sin desperdiciar movimiento. El hombre barbudo cayó como un saco de arena al que le han cortado la cuerda. Yacía allí jadeando, con el cuerpo encogido, completamente incapaz de luchar. El restaurante parecía ahora como si hubiera sobrevivido a un terremoto. Las mesas y las sillas estaban volcadas. Las tazas y los platos estaban destrozados por el suelo. El café y la sangre se mezclaban en manchas irregulares sobre la vieja madera. Los fragmentos de cristal de un azucarero roto brillaban entre los escombros. Y en medio de toda esa destrucción, Vincent Castellano permanecía tranquilo, como si acabara de terminar una tarea doméstica cualquiera. La chaqueta de su traje estaba ligeramente torcida. Tenía una mancha de café en la manga, pero por lo demás no tenía ni un solo rasguño. Respiró lentamente, recorriendo con la mirada el campo de batalla, contando los caídos y los que aún seguían en pie. Marcus seguía arrodillado donde estaba, agarrándose la muñeca rota, con el rostro pálido por el dolor y el miedo. Derek seguía inmóvil, con los ojos muy abiertos mirando al techo. Los dos hombres a los que Vincent acababa de derribar gemían en el suelo. Quedaban dos. Dos escorpiones seguían de pie en la esquina del restaurante, con el rostro exangüe, los pies clavados en el suelo como si estuvieran atornillados. Miraron a sus compañeros, esparcidos por todas partes. Miraron el restaurante en ruinas. Luego miraron al hombre que estaba en medio de todo ello, con ojos grises vacíos de emoción. Y en sus ojos, por primera vez en toda la noche, apareció algo que no habían tenido hasta entonces. La sabiduría de comprender que habían perdido. La sabiduría que llega demasiado tarde rara vez significa algo. Los dos últimos escorpiones comprendieron que, en el momento en que miraron a los ojos de Vincent Castellano, podrían haber huido. La puerta del restaurante estaba a solo unos pasos. Afuera estaba la oscuridad, una carretera vacía, una oportunidad para escapar. Pero no huyeron, no por falta de valor, sino porque sabían que darle la espalda a un hombre como este significaba mostrar debilidad. Y los hombres como Vincent nunca dejan la debilidad sin castigo. El primero era alto y fibroso, con una cara alargada y una cicatriz que le recorría desde la esquina del ojo hasta el pómulo, un recuerdo de alguna pelea pasada de la que había salido vivo. El segundo era más bajo y corpulento. Tenía el cuello tan grueso y rechoncho que parecía que la cabeza le salía directamente de los hombros. Tenía los ojos pequeños y hundidos en un rostro hinchado. Intercambiaron una mirada, el lenguaje mudo de hombres que habían cometido suficientes delitos juntos como para entenderse sin hablar. Entonces atacaron, no porque creyeran que podían ganar, sino porque era la única opción que les quedaba. El hombre con cara de caballo cargó primero, con ambas manos levantadas en posición de boxeador. Sabía pelear. Vincent lo vio en sus movimientos, en su juego de pies, en el ángulo de sus codos. Había técnica en esos pasos, experiencia en la forma en que manejaba la distancia, pero la técnica y la experiencia en la calle eran una cosa. Enfrentarse a Vincent Castellano era otra cosa completamente diferente. El hombre con cara de caballo lanzó un jab rápido y preciso, dirigido a la cara de Vincent. Vincent lo desvió con el antebrazo, dejando que el puño pasara sin mover todo el cuerpo. El hombre con cara de caballo siguió con un gancho de derecha y luego un uppercut. Vincent leyó cada golpe antes de que se formara por completo, inclinándose, retrocediendo, parando con la calma de alguien que juega un juego que ya ha ganado antes de empezar. Mientras tanto, el hombre de cuello grueso rodeó por detrás, tratando de alcanzar a Vincent desde un punto ciego. No tenía la habilidad de su compañero, pero lo compensaba con la astucia de una rata de alcantarilla. Recogió un trozo de cristal roto del azucarero que había en el suelo y lo sostuvo como un cuchillo improvisado, con su filo brillante y amenazador. Se abalanzó por detrás, clavando el cristal en la espalda de Vincent. Vincent percibió el movimiento sin mirar. 20 años en la oscuridad habían convertido cada uno de sus sentidos en un arma. Oyó la respiración entrecortada, oyó el roce de los zapatos contra el suelo, oyó el aire rasgarse cuando el cristal descendió. En el instante en que el hombre de cuello grueso estaba a punto de asestar el golpe, Vincent se giró. Con una mano agarró la muñeca que sostenía el cristal, mientras que con la otra golpeó el codo del hombre con cara de caballo cuando éste lanzó otro puñetazo. Dos movimientos a la vez,
precisos al milímetro, como si pudiera ver ambos ataques en el mismo instante. El hombre con cara de caballo gritó cuando le dislocaron el codo, y su brazo quedó colgando en un ángulo grotesco. El hombre de cuello grueso también gritó cuando Vincent le aplastó la muñeca y le obligó a soltar el fragmento. Pero Vincent no se detuvo. Tiró del hombre de cuello grueso hacia él y giró, utilizando su cuerpo como barrera para empujar directamente al hombre con cara de caballo. Chocaron, perdieron el equilibrio y se estrellaron contra una mesa cercana. La madera se partió bajo el peso de los dos cuerpos y los platos salieron volando. Un vaso de agua se volcó sobre la cara del hombre con cara de caballo, haciéndole ahogarse y escupir, con los ojos ardiendo. El hombre de cuello grueso intentó arrastrarse, pero Vincent ya estaba allí. Vincent le pisó la espalda, inmovilizándolo en el suelo entre los restos destrozados de la mesa. Luego se agachó, agarró al hombre por el pelo, le levantó la cabeza y la estrelló contra el suelo de madera. Una vez, dos veces, no hubo una tercera, porque tras el segundo impacto, el hombre de cuello grueso se quedó inmóvil, con la sangre brotando de su frente y extendiéndose por la vieja madera como tinta roja sobre papel. El hombre con cara de caballo aún estaba consciente, aunque el brazo dislocado le dolía tanto que no podía pensar con claridad. Se puso en pie con dificultad e intentó retroceder. El horror se apoderó de sus ojos mientras miraba al hombre que se acercaba a él. Levantó el brazo ileso, no para golpear, sino para suplicar. Abrió la boca, tal vez para decir algo, para rogar, para rendirse. Vincent no le dio la oportunidad. Se acercó. Con una mano agarró al hombre por el cuello y con la otra le dio un puñetazo directo en la cara. Solo un puñetazo. Pero en él puso toda la fuerza acumulada, toda la crueldad reprimida, todos los mensajes que Vincent quería enviar a cualquiera que aún se atreviera a resistirse. La cabeza del hombre con cara de caballo se echó hacia atrás. La sangre brotó de su nariz y boca, dibujando arcos rojos en el aire antes de salpicar el suelo. Cayó como una marioneta a la que le han cortado los hilos, con los ojos en blanco, completamente inconsciente. El Silver Spoon Diner, que antes era una parada normal en una carretera desierta, ahora parecía un campo de batalla después de una pelea. Las mesas y sillas estaban volcadas. La madera estaba agrietada y rota. Había fragmentos de cristal y porcelana esparcidos por todas partes. La sangre manchaba el suelo, las paredes y los trozos de servilletas blancas caídas. El café negro se mezclaba con la sangre roja, formando extraños charcos bajo las cansadas luces de neón que aún parpadeaban en lo alto. 6 escorpiones yacían esparcidos por el restaurante. Marcus se agarraba la muñeca rota, con el rostro blanco como el papel. Derek yacía inmóvil, con los ojos vacíos. El hombre barbudo y el calvo gemían de dolor. El hombre de cuello grueso y el hombre de cara de caballo yacían en silencio en su propia sangre. Ninguno de ellos tenía fuerzas para levantarse. Y en medio de toda esa ruina, Vincent Castellano permanecía de pie, respirando con regularidad. La chaqueta de su traje estaba rasgada en el hombro, tal vez por un cristal o por las uñas de alguien. Unas gotas de sangre, de origen desconocido, salpicaban el dorso de su mano, pero por lo demás estaba casi ileso. Su mirada recorrió los cuerpos, contándolos de nuevo para asegurarse. 5 de ellos estaban completamente fuera de combate. Quedaba uno, Marcus Webb, su líder, el que se había atrevido a tocar a Grace. Y cuando los fríos ojos grises de Vincent se posaron en Marcus, que se arrastraba hacia la puerta con su única mano buena, Vincent supo que la lucha aún no había terminado realmente. Marcus Webb no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota. 42 años en esta tierra, más de 20 de ellos como líder de una banda, le habían enseñado que el que inclina la cabeza primero lo pierde todo. Reputación, poder, vida. Había construido el imperio Escorpión con sangre y miedo. Había enterrado a más enemigos de los que podía contar bajo la tierra de Nuevo México. Había convertido su nombre en un fantasma que rondaba por todas las carreteras oscuras de las afueras. No podía permitir que una sola noche lo destruyera todo, y no lo permitiría. Cuando Vincent se volvió hacia él, Marcus dejó de arrastrarse, con la muñeca rota aún ardiendo como si miles de agujas le atravesaran el hueso. Pero reprimió el dolor, lo encerró en un rincón oscuro de su mente, donde otros dolores habían quedado enterrados hacía mucho tiempo. Su mano buena se deslizó detrás de la espalda hasta el cinturón de cuero que ocultaba una pistola
que llevaba consigo desde hacía 15 años. Sus dedos, acostumbrados, encontraron la empuñadura y el frío metal se le clavó en la piel como una dosis mental de morfina. Eso fue lo que inclinó la balanza. Eso fue lo que convirtió a los débiles en fuertes. Eso era lo que haría que la noche terminara como él quería. Marcus sacó la pistola con un movimiento limpio. Se giró y apuntó directamente a Vincent Castellano. El clic metálico al amartillar la pistola rompió el silencio del restaurante como un trueno en una noche tranquila. Todos lo oyeron. Todos entendieron lo que significaba. Fue como si se hubiera succionado el aire de la sala. Maggie se quedó detrás de la caja registradora con ambas manos sobre la boca, los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. La pareja de ancianos había terminado escondiéndose debajo de una mesa. Solo se veían sus temblorosas cabezas blancas mientras miraban fijamente el arma. Otros clientes yacían boca abajo en el suelo, con los brazos sobre la cabeza, sin atreverse a moverse. Un hombre en la esquina murmuraba oraciones, con la voz tan temblorosa que cada palabra parecía fragmentarse antes de salir de sus labios. Grace seguía en la esquina de la cabina. Sus pálidos ojos verdes se fijaron en el arma apuntando a Vincent. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Sus manos se aferraron al borde del asiento hasta que sus nudillos se pusieron blancos como la cal. Quería gritar, advertirle, hacer algo, pero se le cerró la garganta y todos los sonidos morían antes de nacer. Lo único que podía hacer era mirar, impotente, como una espectadora de una tragedia que no tenía derecho a interrumpir. La distancia entre el cañón y el pecho de Vincent era de unos 5 pasos. A esa distancia, ni siquiera el peor tirador podría fallar. Y Marcus Webb no era mal tirador. Había matado con esta pistola más veces de las que podía recordar. Sabía exactamente lo que se sentía al apretar el gatillo. Sabía exactamente cómo sonaría el disparo. Exactamente cómo caería un cuerpo cuando una bala lo atravesara. Su mano temblaba, no por miedo, sino por rabia, por humillación, por dolor. La muñeca rota le latía con cada latido del corazón, recordándole lo que había hecho el hombre que tenía delante. Su tripulación yacía esparcida por la cafetería como bolsas de basura tiradas a un lado. Su reputación, lo que había construido durante toda su vida, se estaba haciendo añicos ante sus ojos. Y todo por culpa de un hombre al que no conocía. No sabía de dónde venía. No sabía por qué era tan peligroso. Pero Vincent Castellano no miró el arma. Miró a los ojos de Marcus y en esa mirada fría y gris no había ni rastro de miedo, ni pánico, ni súplicas. Solo una calma tan terrible que parecía antinatural. La calma de un hombre que se había enfrentado a armas demasiadas veces como para sentir nada. Entonces Vincent dio un paso adelante, un paso lento y deliberado, hacia el cañón que apuntaba a su pecho. Marcus retrocedió medio paso, incapaz de creer lo que estaba viendo. Había apuntado con un arma a docenas de personas antes. Todos reaccionaban de la misma manera. Miedo, súplicas, rendición. Ninguno de ellos ni una sola vez se había acercado al cañón de su arma. Eso no era lo que hacía un hombre cuerdo. Eso era lo que hacía un loco, o lo que hacía un hombre cuando era tan peligroso que la muerte ya no significaba nada para él. Vincent dio otro paso, y otro más. Cada pisada resonaba en el suelo de madera como un redoble de tambor en un funeral. Ahora el cañón estaba a menos de 3 pasos del pecho de Vincent, lo suficientemente cerca como para que Marcus pudiera ver cada hilo del chaleco negro del traje, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que desprendía el cuerpo que se acercaba a él, lo suficientemente cerca como para comprender que, si apretaba el gatillo en ese momento, la bala atravesaría el corazón de Vincent antes de que éste tuviera tiempo de darse cuenta de que le habían disparado. Pero Marcus no apretó el gatillo. Su dedo se congeló en el gatillo, incapaz de moverse ni un milímetro más, porque una parte de él, la más primitiva, la que le había mantenido con vida durante 42 años en las brutales calles, le gritaba que algo no estaba bien, que algo estaba terriblemente mal. Este hombre no temía a la muerte. Y un hombre que no teme a la muerte es un hombre que no tiene nada que perder. Un hombre que no tiene nada que perder es el hombre más peligroso del mundo. Vincent dio un paso más. Ahora el cañón casi le tocaba el pecho. Podía sentir el frío del metal a través de la tela. Podía oler el aceite familiar del arma.
Podía ver el dedo tembloroso de Marcus en el gatillo, pero no se detuvo. Se inclinó hacia adelante hasta que el cañón le presionó el centro del pecho, justo sobre el corazón. Entonces habló, con una voz tan ligera como un suspiro, pero cada palabra tan clara que todo el restaurante en silencio pudo oírla. Dispara. Solo dos palabras. Solo dos, pero con el peso de un universo. Marcus miró a los ojos de Vincent y por primera vez en su vida comprendió lo que significaba enfrentarse a un verdadero monstruo. No el tipo de monstruo que ruge y amenaza, sino el tipo que es silencioso, tranquilo y absolutamente aterrador, sin nada que perder. Su mano temblaba con más fuerza. Un sudor frío le brotó por la frente. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Y en ese momento, en un restaurante destrozado, lleno de sangre y astillas, Marcus Webb se dio cuenta de una verdad que había estado negando toda la noche. Él no era el depredador allí. Nunca lo había sido. Desde el instante en que entró en ese restaurante, había sido la presa sin siquiera saberlo. El tiempo se detuvo dentro del restaurante Silver Spoon, o al menos así lo sintieron todos los que observaban la escena que se desarrollaba ante ellos. Dos hombres se enfrentaban. Una pistola presionaba el centro del pecho de uno de ellos, y nadie sabía si el siguiente momento traería la muerte o la vida. Marcus Webb intentó mantener la mano firme, pero su cuerpo lo traicionaba. Un sudor frío le recorría la espalda, empapando el cuero de su chaqueta. El dedo que apretaba el gatillo temblaba. No era un temblor leve, sino violento, como si una convulsión recorriera cada fibra de sus músculos. Quería apretar el gatillo. Necesitaba apretar el gatillo. Todo lo que había construido, todo en lo que se había convertido, le exigía que lo hiciera en ese mismo instante, pero no podía hacerlo por culpa de esos ojos. Los ojos grises de Vincent Castellano no parpadeaban, no vacilaban, no mostraban ni una sola emoción que Marcus pudiera identificar. Eran como dos agujeros negros que se tragaban la luz, se tragaban la esperanza, se tragaban la resistencia. Marcus había mirado a muchos ojos antes de matar a gente. Había visto miedo, había visto súplicas, había visto odio. Incluso había visto la resignación apagada de hombres que sabían que estaban a punto de morir. Pero nunca había visto este vacío, el vacío perfecto de un hombre que había cruzado la muerte demasiadas veces como para que ya significara algo. ¿Quién eres? La voz de Marcus sonó áspera, como si cada palabra tuviera que salir de una garganta seca y quemada. La pregunta resonó en el silencioso restaurante, pero no obtuvo respuesta inmediata. Vincent se limitó a mirarlo, dejando que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que el miedo dentro de Marcus se hiciera aún más grande. Entonces Vincent habló, con un tono suave, pero con cada palabra tan afilada como una cuchilla. Pregunta equivocada. Marcus parpadeó, confundido. La pregunta que deberías hacerte es ¿por qué sigues vivo? Vincent continuó, tan tranquilo como si estuvieran hablando del tiempo. Porque yo lo permito. Porque ella lo permite. Vincent inclinó ligeramente la cabeza hacia Grace, sin apartar la mirada de Marcus. No necesita verte morir delante de ella. Ya ha visto suficiente violencia para toda una vida. Marcus tragó saliva. Tenía la garganta tan seca que parecía arena. Empezó a comprender, no quién era Vincent, sino lo catastrófico que había sido su error. No se trataba de un hombre cualquiera que llevaba a su novia a cenar. Era algo completamente diferente. Algo que, con todos sus años en las calles, nunca debería haber tocado. Pero ahora la has tocado. Vincent continuó, sin levantar la voz. Sin embargo, la temperatura en la cafetería pareció bajar unos grados, y eso no se podía ignorar. Los ojos grises de Vincent se entrecerraron ligeramente, y en ese instante, Marcus vio algo bajo la superficie tranquila. No era ira ni odio, era algo más antiguo, más primitivo. Algo de lo que hombres como Marcus solo habían oído hablar en leyendas callejeras. La mirada del diablo. La mirada de alguien que había matado tanto que ya no necesitaba una razón. ¿Sabes por qué no me da miedo esa pistola? Preguntó Vincent, con voz tan ligera como una pluma. Porque si disparas, morirás. No hoy, quizá tampoco mañana, pero morirás. Y no será rápido, no será limpio. Suplicarás morir mucho antes de que mi gente te lo permita. Marcus sintió que le temblaban las rodillas. Cada palabra de Vincent le golpeaba como una bala invisible, atravesando todas las capas de armadura que Marcus había construido a lo largo de su vida
y alcanzando directamente el miedo más primitivo enterrado en su alma. ¿Y crees que miento? Vincent ladeó la cabeza como si estuviera estudiando un insecto. Mira a tu alrededor, mira a tus hombres. Luego pregúntate de qué es capaz un hombre que puede hacer eso solo cuando tiene todo un ejército detrás de él. Marcus no necesitaba mirar. Ya conocía la escena. 6 de sus hombres, 6 combatientes que lo habían seguido al infierno y habían regresado, yacían tendidos como marionetas desechadas. Y todo ello obra de un solo hombre. La pistola en la mano de Marcus de repente se sintió insoportablemente pesada, más pesada que cualquier otra cosa que hubiera sostenido en su vida. Su brazo temblaba, ya no tenía fuerzas para mantenerla apuntando al pecho de Vincent. Poco a poco, el cañón se hundió, alejándose de Vincent y cayendo hacia el suelo. Y entonces se oyó el sonido del metal golpeando la madera. El arma cayó de la mano de Marcus y golpeó el suelo con un estruendo que sonó como una campana anunciando el fin. Quedó allí, entre cristales rotos y café negro derramado, inofensiva y sin sentido. Las rodillas de Marcus se doblaron. Ya no intentó mantenerse erguido. No le quedaban fuerzas. Todo el poder, toda la arrogancia, toda la reputación que había construido a lo largo de su vida se disolvió bajo la fría y gris mirada del hombre que tenía delante. Cayó de rodillas entre los escombros que él mismo había creado, con la cabeza gacha y los hombros temblando, no por el dolor, sino por el miedo. El miedo más puro que jamás había conocido. Vincent miró al hombre que una vez había sido el líder de la banda más despiadada de la región, ahora arrodillado a sus pies como un mendigo. Vincent no dijo nada más. No era necesario. Esa imagen, ese momento, era la respuesta a todas las preguntas que cualquiera en ese restaurante podría haber hecho. Sobre quién era fuerte, sobre quién era el verdadero cazador y sobre lo que sucede cuando los depredadores comunes se enfrentan a un verdadero monstruo. En el momento en que Marcus Webb cayó de rodillas, el mundo de la banda Scorpion se derrumbó oficialmente. Derrick fue el primero en moverse. Después de largos minutos tumbado inmóvil en el suelo, había recuperado la conciencia suficiente para comprender que esa noche había terminado de la peor manera posible. Intentó levantarse, con las manos temblorosas mientras presionaba contra las frías tablas de madera. Sus pálidos ojos ya no mostraban la malicia que tenían cuando entró por primera vez. Ahora solo había el terror desnudo de alguien que acababa de mirar directamente al infierno. No intentó atacar. Gateó hacia la puerta del restaurante como un perro apaleado, buscando una forma de huir de un amo brutal. Cada movimiento era doloroso, cada respiración una lucha, pero el instinto de supervivencia lo impulsaba. Solo salir, solo escapar de la mirada de ese hombre, solo sobrevivir a esa noche. Vincent no lo detuvo. Simplemente se quedó allí en silencio, viendo cómo Derrick se arrastraba entre cristales rotos y charcos de sangre, dejando una mancha roja en el suelo de madera como el rastro de una babosa gigante. Vincent no necesitaba detenerlo. Derrick ya no era una amenaza. Derrick ahora no era más que una lección en movimiento para cualquiera que todavía pensara en resistirse. El hombre barbudo y el calvo habían recuperado el conocimiento en algún momento, pero ninguno se atrevía a moverse. Yacían allí, con los ojos muy abiertos, mirando a Vincent como se mira a un dios de la muerte que sale de una pesadilla. Cuando Derrick pasó arrastrándose, el hombre barbudo intentó moverse también, arrastrándose tras su compañero hacia la puerta al lento ritmo de un moribundo. El hombre calvo permaneció completamente inmóvil, con las piernas aún demasiado doloridas para moverse, solo capaz de quedarse allí tumbado y rezar para que el hombre que estaba en el centro del restaurante no mirara en su dirección. El hombre de cuello grueso y el hombre con cara de caballo seguían inconscientes. La sangre de los cortes en la cabeza había dejado de fluir, pero aún se extendía en manchas rojas por el suelo como extraños mapas. No despertarían en un rato, tal vez horas, tal vez más, y cuando lo hicieran, llevarían heridas no solo en sus cuerpos, sino también en sus mentes. Heridas que les recordarían para siempre esta noche, este restaurante, al hombre al que habían sido tan tontos de provocar. Vincent se encontraba en medio de los escombros, con su sombra extendiéndose por el suelo bajo las luces de neón parpadeantes. El restaurante Silver Spoon parecía como si una bomba hubiera explotado en su interior. Las mesas y las sillas estaban volcadas, algunas destrozadas hasta quedar irreconocibles.
reducidas a astillas de madera. Tazas, platos y vasos estaban esparcidos por todas partes. La luz se reflejaba en los fragmentos y proyectaba miles de pequeños puntos como estrellas caídas en el suelo. La sangre manchaba el suelo, las paredes e incluso el techo en algunos lugares, pintando un retrato abstracto de violencia y consecuencias. El olor a café derramado, comida fría, sudor y sangre se mezclaba en el inconfundible hedor de un campo de batalla. El aire era pesado y quieto, solo roto por la respiración entrecortada de los heridos y los débiles y desamparados sonidos de Marcos, que seguía arrodillado en el suelo, con la cabeza gacha, incapaz de levantar la vista. Y en medio de todo ese caos, Vincent Castellano se erguía como una estatua tallada en piedra y sombra. El chaleco de su traje estaba rasgado en el hombro, unas gotas de sangre, de quienquiera que fuera, manchaban el puño de su camisa blanca, pero su postura era erguida, su respiración tranquila, y sus ojos grises permanecían tan fríos como el hielo eterno. No parecía cansado, no parecía satisfecho, simplemente permanecía allí, un punto de quietud en medio de la tormenta, esperando a que todo se calmara a su propio ritmo. Detrás de la caja registradora, Maggie finalmente salió de su estado de shock. Sus manos arrugadas temblaban mientras alcanzaba el teléfono de pared, sus dedos tambaleando durante varios segundos antes de que lograra marcar los 3 números. 91. Su voz se quebró mientras hablaba con el operador. Las palabras se amontonaban unas sobre otras en un pánico que aún no había desaparecido. Hay una pelea. Hay gente herida. Necesitamos una ambulancia. Necesitamos a la policía. Rápido. Por favor, dense prisa. Repitió la dirección del restaurante como un mantra, como si temiera que, si dejaba de hablar, la ayuda nunca llegaría. Vincent oyó la llamada pero no reaccionó. Sabía que la policía vendría. Sabía que habría preguntas, declaraciones, procedimientos, pero nada de eso importaba más que una cosa. Se giró y sus ojos buscaron entre los escombros a la mujer a la que había decidido proteger. Desde el primer momento en que vio el miedo en sus ojos, el Silver Spoon Diner se sumió en un pesado silencio, como un cementerio después de medianoche. La tormenta había pasado, pero sus cicatrices estaban grabadas en cada centímetro cuadrado de la pequeña sala. La luz de neón del techo seguía parpadeando con su ritmo constante, indiferente a los escombros que había debajo, bañando las ruinas con rayas verdes y rojas, como si decorara una loca obra de arte. El suelo de madera había perdido su cálido color marrón, ahora manchado con una mezcla caótica de sangre, café y salsa de los platos volcados. Trazas rojas se extendían desde donde yacían las víctimas hasta donde habían intentado arrastrarse, dibujando un mapa de desesperación. Fragmentos de cristal de tazas y vasos rotos brillaban por todas partes como diamantes baratos esparcidos por un campo de batalla, terriblemente hermosos bajo la luz parpadeante. Las mesas y las sillas yacían volcadas como cadáveres de madera. Una mesa se había partido por la mitad. Las dos piezas estaban separadas por unos pocos pasos. Sus patas se alzaban hacia el techo como brazos que pedían ayuda. Las sillas habían sido lanzadas por todo el restaurante. Una se había incrustado en la pared cerca de la ventana. Otra estaba volcada en el pasillo. Una pata rota se había desprendido y rodaba entre los escombros. Los manteles blancos se habían convertido en harapos manchados de sangre y comida, arrugados y sucios como banderas rendidas y tiradas a un lado. La caja registradora de la esquina seguía en pie, pero los azucareros, el servilletero y la vieja caja registradora habían sido empujados fuera de su sitio. Una cafetera de cristal yacía destrozada al pie de la caja registradora. El líquido oscuro se había enfriado hacía tiempo y se extendía como una mancha de aceite tóxico. El olor a café quemado se mezclaba con el sabor metálico de la sangre y el sudor agrio del miedo, formando el inconfundible aroma de la violencia que nadie quiere respirar 2 veces en su vida. 6 miembros de la banda de los Escorpiones yacían esparcidos por el restaurante como piezas derribadas en un tablero. Marcus Webb seguía arrodillado donde había caído, con la cabeza gacha, la muñeca rota colgando inútilmente a un lado y el cuerpo temblando por mucho que intentara controlarlo. Derrick se había arrastrado hasta cerca de la puerta y yacía boca abajo en el suelo. Una mano se extendía hacia el pomo, como si aún creyera que era posible escapar, incluso en su estado de agotamiento. El hombre barbudo yacía junto a la mesa rota,
con los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando, con respiraciones pesadas y dolorosas. El hombre calvo estaba sentado apoyado contra la pared, agarrándose la rodilla herida, con el rostro retorcido por el dolor. Sin embargo, no se atrevía a emitir ningún sonido. El hombre de cuello grueso y el hombre con cara de caballo seguían inconscientes, inmóviles en sus propios charcos de sangre. Solo el subir y bajar de sus pechos demostraba que aún estaban vivos. Incluso los clientes inocentes llevaban la marca del horror de la noche. La pareja de ancianos permanecía debajo de su mesa, abrazándose con fuerza, la esposa llorando en silencio, mientras el marido temblaba mientras le acariciaba el pelo, tratando de calmarla, a pesar de que él mismo estaba demasiado asustado para hablar. El hombre que había estado rezando en la esquina había dejado de murmurar. Ahora solo se sentaba con los ojos vacíos, mirando a la nada, como si su alma hubiera huido durante el caos. Una joven yacía acurrucada debajo de una cabina cerca de la ventana, con ambas manos sobre los oídos y los ojos bien cerrados, negándose a reconocer la realidad que la rodeaba. Maggie estaba de pie detrás del mostrador, todavía sosteniendo el auricular del teléfono, aunque la llamada había terminado hacía mucho tiempo. Miró su restaurante, el lugar donde había trabajado durante 30 años, ahora destrozado como si hubiera sobrevivido a un terremoto, y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas arrugadas. Había visto muchas cosas en su vida. Había atendido a todo tipo de clientes, desde personas decentes hasta delincuentes, pero nunca había presenciado nada como lo que estaba ocurriendo esa noche. El silencio lo cubría todo. No había sollozos, ni gritos, ni súplicas, solo respiraciones, gemidos bajos y la música de la vieja gramola de la esquina, que seguía tocando una suave canción country, despreocupada y fuera de lugar en medio del infierno. Una melodía de amor y esperanza flotaba entre la sangre y los escombros, creando un contraste tan extraño que parecía irreal. Y en el corazón de ese silencio, entre cuerpos tendidos y ojos muy abiertos por el terror, Vincent Castellano se erigía como el centro de este universo caótico, tranquilo, frío, imperturbable. Vincent se giró, y sus pasos resonaron en el suelo de madera astillado, como tambores en la quietud. Pasó junto a los cuerpos tendidos por todas partes, junto a los charcos de sangre y café, junto a los restos de mesas y sillas, con la mirada recorriendo el restaurante en busca de una sola figura. Grace, ¿dónde estaba en medio de todo este caos? La había empujado hacia la esquina trasera de la cabina cuando comenzó la pelea. Había intentado mantenerla alejada del centro de la violencia, pero en los minutos de locura que siguieron, no había podido mirar en su dirección. No podía permitirse distraerse ni un segundo. Ahora, con todo terminado, la preocupación que había reprimido todo el tiempo surgió como un maremoto. Entonces la vio. Grace estaba acurrucada en la esquina más alejada de la cabina, donde la sombra y la luz se encontraban y creaban una frontera borrosa. Se había hecho tan pequeña que parecía desaparecer en el ángulo de la pared. Tenía las rodillas apretadas contra el pecho y los brazos alrededor de las piernas, como si intentara evitar desmoronarse. Su cabello castaño estaba enredado y le ocultaba parte del rostro. Pero Vincent aún podía ver el color de su piel, aún podía ver cómo le temblaban los hombros una y otra vez, por mucho que intentara controlarlo. Se detuvo a unos pasos de distancia, sin querer acercarse demasiado rápido, sin querer asustarla de nuevo. Ya había pasado por mucho, demasiado. Y él sabía que, a veces, la presencia repentina de un hombre, incluso del hombre que acababa de salvarle la vida, podía desencadenar miedos profundamente arraigados. Como si sintiera su mirada, Grace levantó lentamente la cabeza. Sus pálidos ojos verdes lo encontraron en la penumbra, y si en el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse de nuevo. Pero esta vez, la quietud no traía consigo tensión ni violencia. Traía consigo algo más suave, más profundo y más doloroso que cualquier herida física. Los ojos de Grace estaban húmedos, no porque estuviera llorando, sino porque las lágrimas se habían ido acumulando durante todo el tiempo que había estado allí sentada, tratando de no hacer ruido, tratando de no convertirse en una carga, tratando de no existir. Era su costumbre, una costumbre adquirida tras años de vivir en la oscuridad, donde su existencia siempre había sido mal recibida. En sus ojos, Vincent leyó toda una novela que no necesitaba palabras.
Vio miedo, pero no miedo hacia él. Vio sorpresa, como si ella no pudiera creer que alguien la hubiera defendido. Vio gratitud, profunda y desesperada, el tipo de gratitud que pertenece a alguien que se ha acostumbrado demasiado a ser abandonado. Y vio dolor, dolor antiguo entrelazado con dolor nuevo, el dolor de heridas que nunca se curan del todo. Vincent no habló, no era necesario. Hay momentos en los que las palabras se vuelven innecesarias, incluso insultantes. Este era uno de ellos. En lugar de eso, se limitó a quedarse allí de pie y dejó que su presencia se convirtiera en una promesa sin palabras. Estoy aquí, estás a salvo, nadie puede tocarte más. Grace lo miró, y en su mirada, Vincent vio que algo comenzaba a cambiar, como si un muro invisible, el muro que ella había construido durante tantos años para protegerse del mundo, hubiera comenzado a resquebrajarse. Ella no confiaba en él, todavía no. La confianza no es fácil de conseguir para las personas que han sido traicionadas demasiadas veces, pero ella se permitía mirarlo, mirarlo de verdad, no con los ojos de una presa observando a un cazador, sino con los ojos de un ser humano viendo a otro. Y para Vincent, eso era más que suficiente. Los labios de Grace se movieron como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Su garganta seguía apretada, bloqueada por sentimientos demasiado grandes para expresarlos con palabras. Todo lo que podía hacer era mirarlo, con sus pálidos ojos verdes temblando bajo la luz de neón, conteniendo un océano de cosas que no podía decir. Vincent asintió levemente con la cabeza, un gesto tan sutil que era casi imperceptible. Pero Grace lo vio y lo entendió. Era su forma de decirle que lo sabía. Sabía que ella tenía miedo, sabía que estaba sufriendo, sabía que había vivido cosas que nadie debería tener que vivir jamás. Y no la juzgó. No sintió lástima, solo la aceptó. En el oscuro rincón del restaurante en ruinas, entre el olor a sangre y café frío, entre los gemidos de los heridos y la canción country fuera del lugar que seguía sonando, dos personas se miraban en silencio. Un jefe de la mafia con sangre en las manos y un corazón que se había convertido en piedra hacía mucho tiempo. Una joven con un pasado lleno de sombras y un futuro borroso por la incertidumbre. No tenían nada en común. No deberían haberse conocido, pero el destino, que nunca pide permiso a nadie, los había reunido en la misma habitación, en la misma noche fatídica. Y en ese momento, con sus miradas aún fijas, Vincent Castellano sintió algo dentro de él que creía muerto hacía mucho tiempo. Un hilo invisible, frágil pero irrompible, lo conectaba con la mujer temblorosa en ese rincón oscuro. Vincent se acercó. Cada paso era lento, cuidadoso, como si se acercara a un pájaro herido y temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que se escapara volando. El cristal roto crujía bajo las suelas de sus zapatos de cuero. Un sonido pequeño pero agudo en el silencio del restaurante. Pasó junto a charcos de sangre que habían empezado a secarse, junto a los trozos de madera de la mesa destrozada, junto a la distancia invisible entre dos personas que nunca deberían haberse conocido. A medida que se acercaba, Grace se encogió sin pensar, un reflejo de un cuerpo entrenado por el dolor, pero no se apartó, no huyó. Se quedó allí, con sus pálidos ojos verdes fijos en él, como si fuera el único salvavidas que le quedaba en el océano negro en el que se había estado ahogando durante años. Vincent se detuvo junto a la mesa, lo suficientemente cerca como para que Grace sintiera su calor, pero lo suficientemente lejos como para no invadir su espacio. Entonces hizo algo tan simple que a cualquier otra persona le habría parecido casi insignificante. Le dio la espalda y se quedó allí. Su espalda se convirtió en un muro entre Grace y el resto del mundo, entre ella y los cuerpos esparcidos por el suelo, entre ella y las miradas curiosas de los demás comensales, entre ella y todo lo aterrador, doloroso y amenazador que le había deparado la noche. No habló, no se dio la vuelta para preguntarle si estaba bien, no intentó consolarla con frases vacías, simplemente se quedó allí, en silencio, sólido como una montaña, protegiéndola del mundo con su propio cuerpo. Y ese silencio, ese simple gesto, derribó todos los muros que Grace había tardado 27 años en construir. La habían golpeado y nadie la había protegido. Las habían maltratado y nadie las había defendido. Las habían abandonado y nadie había vuelto a buscarla. Había aprendido a no esperar nada de nadie, a no confiar en nadie, a no permitirse mostrarse débil ante nadie, porque la debilidad significaba peligro.
La debilidad significaba dolor. La debilidad significaba convertirse en presa. Pero ahora, sentada en el rincón oscuro de un restaurante en ruinas, mirando la amplia espalda que se interponía entre ella y el mundo, Grace sintió que algo dentro de ella comenzaba a derretirse. Algo que se había congelado hacía mucho tiempo, desde la noche en que su propio tío la empujó a una camioneta oscura bajo miradas hambrientas. A lo largo de los sueños, vivió en un infierno mientras nadie sabía siquiera que existía. Desde el día en que escapó y se dio cuenta de que la libertad podía ser solo otro tipo de soledad. Por primera vez en su vida, alguien se interponía entre ella y la oscuridad. La primera lágrima cayó y Grace ni siquiera se dio cuenta. Se deslizó por su mejilla hundida, cayó sobre la rodilla que sostenía con fuerza y empapó la tela de su viejo vestido. Luego una segunda lágrima, luego una tercera. Entonces el río se desbordó, inundando todas las presas que había construido, arrastrando todas las restricciones que había luchado por mantener en su lugar. Grace lloró, no con los pequeños sollozos ahogados que se había entrenado a usar para que nadie la oyera, sino con un llanto auténtico. El llanto de una niña abandonada que por fin había sido encontrada. El llanto de una mujer que había sido fuerte durante demasiado tiempo y que por fin se permitía ser débil. Sus hombros temblaban, su respiración se entrecortaba, las lágrimas y la mucosidad corrían juntas por un rostro que ya no podía mantener la calma. Lloraba por lo que había perdido, lloraba por lo que nunca había tenido, lloraba por la chica de 16 años traicionada por la única familia que le quedaba. Lloraba por los años de oscuridad que había sobrevivido matando pedazos de sí misma uno por uno. Lloraba por la mujer de 27 años que todavía intentaba recomponer sus propios pedazos destrozados. Vincent oyó los sollozos detrás de él. Sus hombros se tensaron por un momento, como si ese sonido hubiera tocado algo muy profundo en su interior, pero no se dio la vuelta. Entendía que Grace necesitaba llorar, necesitaba liberar todo lo que había estado atrapado en su interior, y necesitaba llorar sin preocuparse de que alguien la estuviera mirando, juzgando o compadeciendo. Simplemente se quedó allí, de espaldas a ella, sus fríos ojos grises fijos en el destrozado restaurante, vigilando el momento más íntimo que Grace había podido tener en muchos largos años. El rugido de las sirenas rasgó la noche, arrastrando todo de vuelta a la realidad. Luces rojas y azules parpadeaban fuera de las ventanas, proyectando bandas giratorias de color en el restaurante destrozado y convirtiendo la sala en un extraño escenario. Los cuerpos se esparcían por ella como actores en una obra trágica. Un coche de policía se detuvo con un chirrido en el aparcamiento. Las puertas se cerraron de golpe. Las botas pisoteaban la grava. Todo se mezclaba en una áspera sinfonía de orden que intentaba volver. Grace dejó de llorar. Su respiración aún era irregular, pero empezaba a recuperar el control. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, rápida y un poco avergonzada, como si temiera que alguien pudiera ver su debilidad. Pero Vincent se quedó exactamente donde estaba, de espaldas a ella, sin volverse, sin mirarla, como si no tuviera ni idea de lo mucho que había llorado. Y Grace le agradeció eso. La puerta del restaurante se abrió de golpe y otra figura entró corriendo. No era un policía, sino un hombre de unos 40 años, de complexión robusta, con el pelo negro corto y el rostro anguloso marcado por el carácter duro de alguien acostumbrado a la violencia. Tony Russo, el guardaespaldas más leal de Vincent Castellano, el hombre al que se le había ordenado esperar fuera en el coche durante la cena y que ahora estaba claramente asustado por lo que se había perdido. La mirada de Tony recorrió el restaurante, desde los cadáveres en el suelo hasta la sangre esparcida por las tablas, desde los muebles destrozados hasta los rostros pálidos de los clientes. Luego sus ojos se fijaron en Vincent, que permanecía tranquilo en medio de los escombros, como si acabara de dar un paseo por el parque. Tony exhaló un suspiro de alivio, pero su rostro se tensó de inmediato cuando comprendió la verdad. Había fallado en su trabajo de protección. Jefe, comenzó Tony con la voz cargada de culpa. No pasa nada, lo interrumpió Vincent, tan tranquilo como siempre. Cuídala. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Grace sin darse la vuelta. Tony asintió y se dirigió rápidamente hacia la mesa donde estaba sentada Grace. Se colocó junto a Vincent, formando una segunda barrera, más gruesa y firme, entre la mujer temblorosa y el resto del mundo.
La policía irrumpió en la cafetería como el agua que rompe una presa. 2, luego 4, luego 6 agentes, todos con la tensión propia de quienes responden a una llamada por un acto de violencia grave. Gritaron órdenes familiares. Manos arriba, que nadie se mueva. Enséñenme las manos. Pero al ver la escena, al ver a 6 hombres tendidos en el suelo y a un hombre de pie, tranquilo, en medio de los escombros, sus gritos se suavizaron y dieron paso a un silencio atónito. Uno de los agentes, aparentemente el supervisor, con una insignia de sargento en el pecho, se acercó a Vincent con la mano en la funda de la pistola. ¿Quién es usted? Identifíquese y explique su participación. ¿Qué ha pasado? Vincent no respondió de inmediato. Lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco, moviéndose con cuidado y claridad para que nadie pudiera malinterpretar su intención. Sacó una tarjeta de visita y se la entregó al agente. El supervisor tomó la tarjeta, la miró y Vincent pudo ver el momento exacto en que el reconocimiento cambió el rostro del hombre. Se le quedó pálido. Sus ojos se abrieron un poco y su mano se apartó inmediatamente de la funda. Vincent Castellano. El nombre no necesitaba explicación, no necesitaba presentación. Era un nombre que todos los agentes de la ley del país conocían, respetaban y entendían. No se tocaba sin una muy buena razón. Lo entiendo, dijo el agente con un gesto de asentimiento, cambiando su tono de exigencia a respeto. Necesitaremos que nos dé su declaración más tarde. Y estos hombres, ellos atacaron primero, dijo Vincent con tono seco. Hay testigos. La gente miró a su alrededor. Vio a Maggie asintiendo detrás de la caja registradora. Vio a otros clientes asintiendo también. Y lo entendió. Hizo una señal a su equipo y la policía se puso a trabajar. Las esposas brillaban frías bajo las luces. Marcus Webb fue el primero en ser esposado. Su muñeca rota obligó a la gente a hacerlo con más cuidado, pero eso no impidió el chasquido metálico del cierre. Derrick fue arrastrado desde cerca de la puerta. Le tiraron de los brazos hacia atrás y le esposaron mientras aún estaba medio aturdido por el golpe en la sien. Uno por uno, los miembros de la banda de los Escorpiones fueron esposados, levantados o subidos a camillas, sacados fuera o retenidos para la ambulancia. Las luces rojas y azules seguían parpadeando, bañando rostros ahora llenos de derrota y desesperación. Rostros que solo unas horas antes se habían mostrado arrogantes y que ahora no eran más que una rendición ante las consecuencias de una única mala decisión. La ambulancia llegó poco después de que su sirena se uniera al coro nocturno de la policía. Los médicos entraron corriendo con camillas y equipo y comenzaron a atender a los heridos, incluso a los que habían iniciado la violencia, porque la ley no discrimina e incluso los delincuentes tienen derecho a ser estabilizados antes de ser llevados ante la justicia. Vincent dio un paso atrás para dejar espacio a la policía y a los médicos para que hicieran su trabajo. Tony se quedó al lado de Grace, protegiéndola con absoluta concentración. Y Grace permaneció acurrucada en la esquina de la cabina, observando con los ojos secos pero aún enrojecidos cómo se llevaban uno a uno a los hombres que habían intentado hacerle daño. Maggie fue la primera en dar un paso al frente y prestar declaración. Llevaba 30 años trabajando en el Silver Spoon Diner, había visto pasar a todo tipo de clientes, había presenciado pequeñas discusiones y grandes problemas, pero nunca había visto nada como lo que había ocurrido esa noche, y nunca había sentido una necesidad tan imperiosa de hablar. Se acercó al oficial al mando, con las manos arrugadas aún temblando ligeramente, pero con la voz recuperada. Contó todo desde el principio, desde el momento en que 6 matones vestidos de cuero entraron pavoneándose en el restaurante, hasta la forma en que acosaron a la gente, cómo se cebaron con la joven de la mesa de la esquina y el momento en que su líder agarró a esa mujer por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás. Él no hizo nada hasta que ellos atacaron primero, dijo Maggie, mirando fijamente al oficial como si lo retara a discutir. Él se quedó allí sentado comiendo como si nada, sin buscar pelea con nadie. Fueron ellos quienes empezaron todo. Él solo protegió a esa chica. El agente tomó notas, asintiendo con la cabeza, sin hacer ningún comentario. Pero Maggie no había terminado. Continuó describiendo cómo los escorpiones habían amenazado a otros clientes, cómo habían dado patadas a las sillas y gritado, cómo habían mirado a las mujeres del restaurante con ojos hambrientos y lascivos. Habló de Derrick y del cuchillo,
de la pistola que sacó Marcus, de cada paso de violencia que esos hombres escalaron antes de que Vincent reaccionara. A continuación, se presentó la pareja de ancianos. Se habían escondido debajo de una mesa durante la pelea, pero antes de eso lo habían visto todo. El marido habló primero, con voz temblorosa pero clara, describiendo cómo los matones entraron y cambiaron el ambiente del restaurante en cuestión de segundos. La esposa le siguió, contando cómo la joven se encogió de miedo cuando se acercaron, el doloroso grito cuando le tiraron del pelo, el momento en que el hombre de su mesa se levantó e hizo lo que nadie más en el restaurante tuvo el valor de hacer. Él la salvó, dijo la esposa, con lágrimas rodando por sus arrugadas mejillas. Si no hubiera sido por él, ni siquiera quiero pensar en lo que le habría pasado a esa pobre chica. El hombre que había estado rezando en un rincón también dio su testimonio. Todavía temblaba, todavía estaba pálido, pero su voz transmitía la certeza de alguien que creía en lo que había visto. Describió cómo Vincent se había contenido durante mucho tiempo, cómo no había reaccionado ni siquiera cuando lo provocaron, cómo esperó hasta que no hubo otra opción. Eso fue defensa propia, dijo el hombre. Lo vi claramente. No atacó a nadie hasta que la chica fue agredida. Solo hizo lo que tenía que hacer para protegerla. Uno por uno, los testigos del restaurante dieron un paso al frente. La joven que se había escondido debajo de la mesa cerca de la ventana. El camionero que había intentado escapar por la parte de atrás, pero no lo consiguió. Otros clientes que aún temblaban, pero lo suficientemente serenos como para recordar lo que había sucedido. Todos contaron la misma historia. Todos señalaron la misma verdad. Los hombres vestidos de cuero empezaron. El hombre del traje negro solo reaccionó cuando la mujer que estaba a su lado fue atacada. Fue en defensa propia. Fue para proteger a otra persona. Era lo que cualquier hombre decente haría si tuviera la capacidad. Cuando el oficial supervisor terminó de escribir, cerró su cuaderno y miró a Vincent, que estaba de pie cerca de la cabina donde se sentaba Grace. La expresión del oficial era complicada. Una mezcla de respeto renuente y alivio al darse cuenta de que no tendría que enfrentarse al aterrador nombre de esa tarjeta de presentación. Las declaraciones de los testigos coinciden, dijo el oficial. Ahora profesional, ya no tenso. Señor Castellano, es posible que necesitemos que venga a la comisaría más tarde para tomarle una declaración más completa, pero por ahora puede marcharse. Vincent asintió y no dijo nada más. No necesitaba discutir. No necesitaba dar explicaciones. La verdad ya había quedado al descubierto a través de las voces de personas que no tenían motivos para protegerlo. Personas que simplemente repetían lo que habían visto. Y lo que habían visto era a un hombre que se había levantado para proteger a una mujer cuando nadie más se atrevía a hacerlo. El oficial supervisor se encontraba a unos pasos de Vincent, con la tarjeta de visita aún en la mano, frotando inconscientemente con el pulgar las letras en relieve, como si necesitara confirmar que era real. Vincent Castellano. El nombre no era ningún secreto. Se susurraba en reuniones a puerta cerrada en el FBI, se mencionaba en informes sobre el crimen organizado, estaba grabado en la mente de cualquiera que trabajara en las fuerzas del orden en la costa este. Pero ver el nombre en un papel y enfrentarse al hombre que lo llevaba eran dos cosas completamente diferentes. El oficial, un hombre con 20 años de experiencia, que había tratado con todo tipo de delincuentes, desde ladrones de poca monta hasta asesinos a sangre fría, de repente se sintió como un novato frente a un general experimentado. Intentó mantener su máscara profesional, intentó aferrarse a la autoridad de la ley, pero algo en los fríos ojos grises de Vincent hizo que su confianza se derritiera como la nieve ante el fuego. Señor Castellano, dijo el agente, esforzándose por mantener la voz tranquila, aunque un leve temblor se le escapó. Necesito hacerle algunas preguntas más para completar el informe. Es solo el procedimiento. Vincent asintió levemente y no dijo nada. Se quedó allí, con la postura erguida, los brazos descansando naturalmente a los lados, sin mostrar ningún signo de preocupación o inquietud. Se había enfrentado a la policía más veces de las que podía contar. Había sido interrogado por los mejores agentes del FBI, investigado por fiscales ambiciosos, seguido por fuerzas especiales de élite, y ninguno de ellos había podido tocarlo. Un agente local en un restaurante de carretera junto a la autopista de Nuevo México
no era motivo de preocupación para él. ¿Con quién estaba usted esta noche?, preguntó el agente, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. Con una amiga, respondió Vincent, con una voz que parecía el viento deslizándose sobre el hielo. ¿Esa mujer? Sí. ¿Es su empleada? No. La respuesta fue tan breve que el agente tuvo que hacer una pausa. Miró a Vincent, tratando de leer algo en ese rostro inexpresivo, pero no encontró nada más que vacío. ¿Quién es ella para usted? Alguien a quien protejo. El agente frunció ligeramente el ceño y lo anotó, aunque no explicaba nada. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Si preguntaba demasiado, podría meterse en problemas que ningún sueldo valía la pena. Si preguntaba muy poco, sus superiores podrían acusarlo de no hacer su trabajo. Pero al mirar esos ojos fríos y grises, supo cuál era la opción más sensata. ¿Puede describir lo que pasó?, preguntó el agente, ahora con un tono más suave, casi excesivamente educado. Los testigos ya han prestado declaración, respondió Vincent. Lo sé, dijo el agente asintiendo con la cabeza. Pero aún así, necesito oírlo de usted. Entraron, dijo Vincent, cada palabra cayendo como una piedra fría. Acosaron a los clientes, la tomaron como objetivo. Uno de ellos la agarró del pelo. Yo respondí. ¿Y las lesiones? En defensa propia. ¿Qué arma utilizó? Mis propias manos. El agente dejó de escribir y levantó la vista, con incredulidad en el rostro. 6 hombres. Derrotaste a 6 hombres con tus propias manos. Ya ha visto los resultados, dijo Vincent, sin cambiar el tono, sin orgullo, sin alardes. Era simplemente un hecho y no necesitaba adornarlo. El agente miró a su alrededor, al restaurante destrozado, a los escorpiones que cargaban en las ambulancias y los coches de policía, a la sangre en el suelo y los escombros esparcidos por todas partes. Luego volvió a mirar a Vincent, que estaba allí de pie sin ni siquiera un rasguño significativo, y un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello no era un exitoso hombre de negocios, era un depredador con piel de hombre, un arma afilada en la oscuridad hasta convertirse en algo casi perfecto. Y el agente dio gracias en silencio a Dios porque aquella noche el arma no estuviera apuntándole a él. Creo que es suficiente, dijo el agente, cerrando su libreta más rápido de lo necesario. Como he dicho, puede marcharse. Si necesitamos algo más, nos pondremos en contacto con su abogado. Vincent volvió a asentir. No se molestó en darle las gracias. No se molestó en despedirse. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la mesa donde estaba sentada Grace, dejando a la gente allí de pie, con la tarjeta de visita todavía en la mano, y la incómoda sensación de que acababa de sobrevivir a algo que ni siquiera había entendido. Los demás agentes del restaurante notaron el cambio en la actitud de su supervisor. No sabían exactamente quién era el hombre del traje negro, pero entendían el lenguaje de la autoridad. Reconocieron el respeto tácito, la cautela excesiva, la retirada silenciosa, y fueron lo suficientemente inteligentes como para seguirlo. Nadie se acercó a Vincent de nuevo. Nadie le hizo otra pregunta. Nadie se atrevió a sostener esos fríos ojos grises durante demasiado tiempo. Volvieron a su trabajo, recogiendo pruebas, fotografiando la escena, tomando declaraciones adicionales, pero mantuvieron la distancia con el hombre que estaba de pie junto a la mujer en la mesa de la esquina, como si fuera una frontera que nadie podía cruzar. La oscuridad tenía un nombre, y ese nombre era Vincent Castellano. Una paramédica se acercó a la mesa donde estaba sentada Grace. Llevaba un botiquín de primeros auxilios en las manos y tenía un rostro profesional, pero suavizado por la amabilidad de alguien acostumbrado a trabajar con víctimas. Era joven, quizás solo unos años mayor que Grace, con el pelo negro peinado cuidadosamente hacia atrás y unos cálidos ojos marrones que transmitían una sincera empatía. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin acercarse demasiado ni tocarla sin permiso, como si hubiera sido entrenada para tratar con personas cuyas heridas no eran solo superficiales. «Hola, soy Sarah», dijo la paramédica con voz lenta y suave. «¿Puedo examinarla para asegurarme de que no tiene ninguna lesión? No haré nada sin decírselo primero». Grace miró a la mujer desconocida. Luego, su mirada se dirigió automáticamente a Vincent. Él estaba a unos pasos de distancia, con la espalda aún parcialmente girada hacia ella como un escudo invisible, la cabeza ligeramente inclinada para poder ver lo que sucedía. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió levemente con la cabeza.
Un gesto tan sutil pero tan claro que Grace comprendió que estaba a salvo, que él seguía allí, que nadie podía hacerle daño. Grace volvió a mirar a la paramédica y asintió, aunque su cuerpo ya había comenzado a tensarse. Sarah se acercó lentamente, con pasos cuidadosos, como si se estuviera acercando a un ciervo salvaje. Dejó el botiquín sobre la mesa, lo abrió, sacó una pequeña linterna y unas cuantas gasas. Primero voy a examinarle la cabeza, dijo Sarah con voz tranquila, casi como una nana. Le han tirado del pelo con bastante fuerza. Puede que tengas el cuero cabelludo irritado o lesionado. Sarah levantó la mano y tocó suavemente el cabello castaño de Grace. Y en ese instante, todo se derrumbó. Grace ya no estaba en la cafetería Silver Spoon. Estaba en una habitación oscura, húmeda y viciada. El humo viejo de los cigarrillos se había quedado atrapado en el aire como un veneno. Volvía a tener 16 años. Estaba delgada y temblando, de pie frente a su tío con los ojos llenos de lágrimas y la traición ardiendo en su pecho. Te llevaré a un lugar mejor, resonaba su voz, suave y falsa. Tendrás una nueva vida. Pero ese lugar mejor había sido una camioneta oscura llena de miradas hambrientas. Esa nueva vida había sido 3 años de infierno, manos ásperas y noches que nunca veían el amanecer. Recordaba la sensación de que le tiraran del pelo, de que la empujaran, de que la sujetaran cuando intentaba defenderse. Recordaba las risas de los hombres que la trataban como un juguete, el llanto de otras chicas en la habitación de al lado, el silencio al que se había acostumbrado cuando aprendió que no hacer ruido era la forma de sobrevivir. Recordaba el día en que escapó, corriendo por el bosque con los pies descalzos y sangrando, sin atreverse a mirar atrás. Recordaba las noches durmiendo en las esquinas, las comidas sacadas de los contenedores de basura, las miradas de asco de los desconocidos que pasaban por allí. Recordaba cómo se reconstruyó a sí misma desde las cenizas, pieza a pieza, hasta convertirse en la mujer de 27 años que ahora estaba sentada en ese restaurante de carretera. Cariño. La voz de Sarah devolvió a Grace al presente. ¿Estás bien? Estás temblando. Grace parpadeó y se dio cuenta de que temblaba incontrolablemente. Su respiración era superficial y rápida, y un sudor frío le brotaba por la frente. Intentó calmarse, intentó empujar los recuerdos de vuelta a las profundidades donde pertenecían. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Estaba aquí, estaba a salvo. Ya no era la chica de 16 años que había sido traicionada. Estoy bien, dijo Grace, con voz ronca, pero forzada a mantenerse firme. Por favor, continúe. Sarah la miró con comprensión, la mirada de alguien que había visto a demasiadas víctimas con heridas que no se podían ver. No la presionó, no le hizo más preguntas. Simplemente volvió a su trabajo con toda la delicadeza que pudo. Revisó el cuero cabelludo de Grace en busca de cortes o hinchazones. Usó la linterna para examinar sus pupilas, asegurándose de que no hubiera signos de lesión en la cabeza. Revisó el cuello y los hombros de Grace, las zonas que pueden sufrir tensión cuando alguien recibe un golpe en la cabeza. Físicamente, no tienes nada grave, dijo Sarah cuando terminó. Es posible que tengas dolor de cabeza y de cuello durante unos días, pero no hay nada que requiera una visita al hospital. Grace asintió con la cabeza, sintiéndose aliviada, aunque sabía que las verdaderas lesiones no estaban en su cuerpo, sino enterradas en lo más profundo de su ser, donde ningún botiquín podía llegar, ninguna medicina podía curar. Eran cicatrices invisibles que llevaría consigo el resto de su vida, cicatrices que habían moldeado quién era, cómo veía el mundo, el miedo constante que intentaba ocultar tras una cara tranquila. Sarah se levantó, recogió sus cosas y le dedicó a Grace una sonrisa sincera. Eres más fuerte de lo que crees, dijo antes de darse la vuelta. Grace no respondió, solo observó a los paramédicos alejarse. Entonces sus ojos volvieron a encontrar a Vincent. El hombre seguía allí de pie, como una estatua, protegiéndola en medio de los escombros del restaurante y los escombros de sus recuerdos. El oficial supervisor se acercó a Vincent por última vez, con el rostro menos tenso que cuando vio por primera vez la tarjeta de visita. Todo ha terminado, dijo. Ahora se mostraba profesional, sin la actitud cautelosa que había tenido al principio. Usted y la mujer pueden marcharse. Si necesitamos más declaraciones, nos pondremos en contacto con usted utilizando la información que nos ha proporcionado. Vincent asintió sin decir nada.
No se molestó en estrecharle la mano ni en entablar una conversación cortés. Se dio la vuelta y se dirigió a la mesa donde Grace seguía sentada, con sus pálidos ojos verdes siguiéndole como si fuera el único faro que quedaba en la oscuridad. Se detuvo junto a la mesa y no dijo nada. Simplemente extendió la mano. Todavía había algunas manchas de sangre seca en el dorso, un leve moretón en los nudillos por haber dado puñetazos, pero era firme y segura, como una promesa que no necesitaba palabras. Grace miró esa mano por un momento, luego levantó la vista hacia el rostro de Vincent. Él no la apresuró, no parecía impaciente. Solo esperó con la infinita paciencia de un hombre acostumbrado a controlar el tiempo, en lugar de dejar que el tiempo lo controlara a él. Lentamente, ella colocó su pequeña mano en la palma de él. Su piel estaba fría y ligeramente húmeda por el sudor, y temblaba levemente al entrar en contacto con la calidez y la aspereza de la de él. Vincent cerró los dedos con la suavidad suficiente para que ella supiera que la estaba sujetando, pero sin apretar tanto como para que se sintiera como en una jaula. Luego tiró ligeramente de ella, ayudándola a levantarse y guiándola fuera de la cabina con el cuidado de alguien que maneja cristal fino. Caminaron a través del restaurante en ruinas, pasando entre fragmentos y sangre seca, entre policías y médicos que seguían trabajando. Nadie los detuvo. Nadie hizo más preguntas. Todos simplemente se apartaron cuando Vincent se acercó, como si un campo invisible a su alrededor empujara al mundo hacia atrás. Grace caminaba a su lado, con la mano aún en la de él. Una sensación extraña y desconocida. No recordaba la última vez que alguien le había cogido la mano sin intención de hacerle daño. Quizás había sido su madre, antes de morir de enfermedad cuando Grace tenía 16 años, antes de que Grace fuera empujada a manos de su tío y comenzara su descenso al infierno. La puerta del restaurante se abrió y el aire nocturno entró a raudales a su alrededor. Fresco, limpio, nada que ver con la atmósfera sofocante del interior, que aún olía a sangre y café derramado. Grace respiró hondo, dejando que la noche le llenara los pulmones, como si pudiera limpiar todo el veneno que había estado respirando durante horas. El aparcamiento se extendía bajo la pálida luz de la luna y el débil resplandor amarillo de las farolas. Todavía había algunos coches de policía aparcados allí, con las luces rojas y azules parpadeando, pero las sirenas ya en silencio. La última ambulancia se alejaba, llevando a los escorpiones más gravemente heridos. Los vehículos proyectaban largas sombras sobre el asfalto, retorciéndose en extrañas formas en la oscuridad. El coche de Vincent estaba aparcado en la esquina más alejada del aparcamiento, donde lo había dejado al principio porque le permitía ver claramente la entrada del restaurante. Era un elegante sedán negro, lujoso pero discreto, el tipo de coche que conducen las personas verdaderamente adineradas cuando quieren desplazarse sin llamar demasiado la atención. Junto a él, en algún momento había aparecido otro SUV negro, y Tony estaba de pie cerca de él, esperando, sin haber perdido del todo la atención. Vincent condujo a Grace hasta el sedán y le abrió la puerta del copiloto. Ella miró el interior, el suave cuero negro y el cálido espacio protegido, y luego volvió a mirar a Vincent. Él no dijo nada. No la apremió. Solo sujetó la puerta y esperó. Grace se subió y se dejó caer en el asiento de cuero, sintiendo cómo el cojín acunaba su cuerpo agotado. Vincent cerró la puerta con suavidad, y el sonido fue como el de una cerradura que sellaba un mundo seguro y protegido de todo lo exterior. Rodeó el coche y intercambió unas breves palabras con Tony. Grace no podía oír lo que decían a través del cristal insonorizado, pero vio a Tony asentir solemnemente y subir al todoterreno negro. Vincent abrió la puerta del conductor y se deslizó detrás del volante. El espacio interior del coche pareció reducirse con su presencia, pero no de forma asfixiante. Se reducía de la misma forma que lo hace la seguridad, la protección, el estar a salvo del caos. Arrancó el motor, que rugió suavemente antes de estabilizarse en un zumbido bajo y constante. El sedán salió del aparcamiento, dejando atrás el restaurante Silver Spoon, con su neón parpadeante y los agentes que seguían trabajando entre los escombros. El todoterreno de Tony lo seguía a una distancia prudencial, como una sombra leal que nunca se alejaba. Condujeron en la noche, dejando que la autopista vacía los tragara en la oscuridad, dejando atrás un lugar que no debería haber sido más que una parada ordinaria, pero que se había convertido en la noche que lo cambió todo.
La autopista se extendía como una cinta infinita de seda negra, iluminada solo por los faros del sedán que atravesaban la noche. Las marcas blancas de los carriles se deslizaban con un ritmo constante, como el latido del corazón de una enorme criatura dormida. A ambos lados, la oscuridad lo envolvía todo, convirtiendo los árboles y las colinas en formas vagas e inciertas, como si el mundo fuera del coche hubiera dejado de existir. En el interior, el silencio se instaló sobre ellos como un manto invisible. No era el silencio incómodo y extraño entre desconocidos, que no saben qué decir, sino el profundo silencio de dos almas que acababan de atravesar una tormenta y necesitaban tiempo para recuperarse, para respirar, para existir sin tener que explicar ni justificar nada. El zumbido bajo y uniforme del motor se convirtió en la única banda sonora, entrelazado con el sonido del viento que se deslizaba a lo largo del coche mientras avanzaban en la noche. Grace se sentó encogida en el asiento del copiloto, con la cabeza inclinada hacia la ventana, los ojos verde pálido fijos en la oscuridad exterior sin ver realmente nada. Su tenue reflejo en el cristal se mezclaba con la noche más allá, creando la ilusión de que se disolvía en la nada. Sus hombros aún estaban ligeramente encogidos. Era una vieja costumbre de alguien entrenado para hacerse pequeño, pero su respiración se había estabilizado. Ya no era agitada y entrecortada como en la cafetería. No sabía en qué estaba pensando. Habían pasado demasiadas cosas esa noche. Demasiados sentimientos chocaban en su pecho. Demasiadas preguntas sin respuesta. Solo sabía que estaba allí, en ese coche, junto a ese hombre. Y de alguna manera seguía viva, intacta, respirando. En el espejo retrovisor, Grace podía ver los faros del todoterreno. Tony conducía detrás de ellos, un fiel punto de luz en el vasto mar de la noche. No sabía a dónde iban. No preguntó porque por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de saberlo. No sentía la necesidad de estar en guardia, de calcular rutas de escape, de prepararse para lo peor. Simplemente se sentó allí y dejó que la llevaran. Dejó que el hombre a su lado eligiera la dirección. Y esa sensación, la sensación de dejar ir el control sin miedo, era algo que no había experimentado desde que era niña. Vincent conducía en silencio, con las manos descansando ligeramente sobre el volante y los ojos fijos en la carretera. No encendió la música, no intentó entablar conversación, no hizo nada para romper el silencio. Entendía que a veces el silencio es el regalo más valioso que una persona puede hacer a otra. El regalo del espacio, del tiempo, del permiso para existir sin actuar, sin hablar, sin ser nadie más que uno mismo. De vez en cuando, sus ojos grises se posaban en Grace, rápidos y discretos, solo el tiempo suficiente para confirmar que estaba bien, y luego volvían a la carretera. Vio cómo se sentaba encogida, el ligero temblor de sus hombros, a pesar de que la calefacción estaba encendida, la mirada vacía de sus ojos mientras miraba por la ventana como alguien que había vivido demasiado. Y cada vez que lo notaba, algo en su pecho se tensaba, algo que había creído muerto hacía mucho tiempo. El Silver Spoon Diner había desaparecido detrás de ellos hacía mucho tiempo, tragado por la distancia y la oscuridad. Pero lo que había sucedido allí nunca desaparecería del todo. Los seguiría, no como un fantasma inquietante, sino como un marcador, un punto sin retorno. El lugar donde dos caminos paralelos se cruzaron de repente y ya no pudieron separarse. La noche seguía extendiéndose, vasta e interminable. Las estrellas brillaban en lo alto, indiferentes a lo que sucedía abajo, a la sangre derramada y las lágrimas derramadas, al miedo y la salvación, a dos personas que se movían a través de la oscuridad y el silencio. El coche seguía avanzando, alejándolos del pasado y llevándolos hacia un futuro que ninguno de los dos podía ver. La carretera que tenían por delante seguía siendo negra, iluminada solo en pequeños tramos por los faros, como si la vida solo te permitiera ver lo justo para seguir adelante, ni más ni menos. Y tal vez eso era todo lo que necesitaban. No necesitaban saber el destino, no necesitaban saber el futuro, solo saber que ahora mismo, en este momento, ya no estaban solos. Llevaban conduciendo en silencio unos 20 minutos cuando Grace finalmente habló. Su voz era débil y áspera, como si cada palabra tuviera que salir de una garganta seca y quemada. Pero en el silencio hermético de la cabina, sonó tan clara como una campana. ¿Por qué una sola palabra, solo una,
pero que llevaba consigo 1000 preguntas más. ¿Por qué la había protegido? ¿Por qué se había arriesgado? ¿Por qué se preocupaba por alguien como ella? Una chica que nadie conocía, que nadie recordaba, a la que nadie se molestaba en mirar por la calle. Vincent no respondió de inmediato. Sus manos permanecieron en el volante. Sus ojos permanecieron en la carretera. Pero Grace vio cómo apretaba ligeramente la mandíbula, como si estuviera sopesando cada palabra antes de dejarla salir de su boca. El silencio se prolongó unos segundos más, luego unos cuantos más, lo suficiente para que Grace empezara a pensar que él no respondería, que había preguntado algo que no debía, que había cruzado una línea invisible que ni siquiera sabía que existía. Estaba a punto de retirar la pregunta, a punto de decirle que no tenía que responder, a punto de refugiarse en la seguridad y la tranquilidad que habían tenido antes. Entonces Vincent habló. ¿Qué crees que eres? La pregunta que le devolvió a Grace la hizo parpadear, confundida. No entendía lo que le estaba preguntando. No entendía qué tenía que ver con su pregunta. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras adecuadas. ¿Qué crees que eres para mí? Volvió a preguntar Vincent, con el mismo tono firme. Pero había algo más debajo, algo más profundo, más pesado. Grace tragó saliva, con el corazón acelerándose en su pecho. No lo sé, susurró. Solo soy alguien que trabaja en tu bar. No soy nada. Vincent no dijo nada durante un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre ellos. Luego negó levemente con la cabeza, tan sutilmente que casi era imperceptible. Te equivocas, dijo, con una voz ahora más suave, pero con el peso de una roca. Grace lo miró, esperando, con el corazón suspendido en el pecho. Él no la miró. Se mantuvo concentrado en la carretera. Pero ella sabía que le estaba hablando a ella y solo a ella, con palabras que quizá nunca le hubiera dicho a nadie más. Te he estado observando durante mucho tiempo, continuó Vincent, con un tono tan natural como si estuviera afirmando algo obvio. Desde el primer día que viniste a trabajar al bar, caminas entre la multitud y nadie te ve. Trabajas 12 horas al día sin quejarte. Sonríes a los clientes incluso cuando tus ojos están llenos de oscuridad. Grace sintió que se le cortaba la respiración. No sabía que él la había estado observando. No sabía que él había visto lo que ella creía haber enterrado. Conozco esa oscuridad, dijo Vincent, bajando la voz hasta casi un susurro. He vivido en ella toda mi vida. La reconozco en los ojos de otras personas y la reconocí en los tuyos desde el primer día. Hizo una pausa, como si buscara la forma de decir algo a lo que no estaba acostumbrado. No conozco tu pasado, continuó. No te lo pregunté. No necesito saberlo, pero sé que sobreviviste a algo oscuro y sé que sigues luchando cada día para que no te consuma por completo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace sin que pudiera controlarlo. Las palabras de Vincent tocaron lo más profundo de su ser, el lugar donde escondía sus heridas, donde enterraba los recuerdos que temía afrontar. Por primera vez en su vida, alguien la veía. La vio de verdad, no a la camarera, no a la chica sin nombre, sin rostro y sin pasado, sino a ella, Grace Sullivan, con cada grieta y cada pedazo roto en su interior. ¿Por qué te protegí?, preguntó Vincent, como si se lo preguntara a sí mismo. Porque mereces ser protegida, porque has estado luchando sola durante demasiado tiempo, porque por primera vez en 20 años miré a alguien y quise asegurarme de que estuviera a salvo. Giró la cabeza y la miró por un breve instante. Sus ojos grises se encontraron con los ojos verde pálido, llenos de lágrimas, y en ese instante todos los muros entre ellos se derrumbaron. No eres nada, dijo Vincent, con una voz más suave que la que Grace había oído jamás. Eres todo lo que vale la pena proteger. Grace no podía hablar. Tenía la garganta cerrada, las lágrimas le corrían por las mejillas y ni siquiera se molestó en secárselas. Se limitó a quedarse allí sentada, mirando al hombre que conducía a su lado, al hombre al que el mundo llamaba monstruo, al hombre al que la policía temía, al hombre al que los criminales adoraban, y se dio cuenta de que, bajo el hielo y la oscuridad, todavía latía un corazón que había elegido latir por ella. Las palabras de Vincent aún resonaban en el pequeño espacio de la cabina del coche, como piedras lanzadas a un lago en calma, enviando ondas que no dejaban de propagarse. Grace se quedó allí sentada, con las lágrimas aún resbalando por sus mejillas, el corazón latiendo con fuerza en su pecho y algo extraño surgiendo en su interior.
No era miedo, ni simple gratitud, sino algo más profundo, más intenso. Algo que no se atrevía a nombrar porque temía que, si lo hacía, desaparecería como la niebla matinal bajo el sol. Miró a Vincent, las líneas marcadas de su rostro vuelto hacia la carretera, sus manos firmes sobre el volante, la tenue cicatriz que le recorría la sien hasta el pómulo bajo la tenue luz del salpicadero. Este hombre había matado a gente. Ella lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Era la oscuridad que todos temían, el nombre que hacía temblar a los criminales, el monstruo de las historias que se susurraban a medianoche. Pero esa noche, esa misma oscuridad la había protegido. Ese mismo monstruo la había salvado. Y el hombre al que el mundo llamaba el diablo había pronunciado las palabras más dulces que había oído en sus 27 años de vida. Sin pensar, sin calcular, sin sopesar las consecuencias, Grace extendió la mano. Su pequeña mano se movió a través del espacio entre sus asientos, temblorosa pero decidida, y se posó sobre el dorso de la mano de Vincent, que descansaba sobre el volante. Piel con piel, frío contra calor, frágil contra firme. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Vincent se puso rígido. Ella lo sintió en la forma en que los músculos bajo su piel se tensaron, en la forma en que su respiración se detuvo por un instante, en la forma en que todo su cuerpo reaccionó al contacto inesperado. Era el reflejo de un hombre que había vivido toda su vida en alerta, un hombre poco acostumbrado al contacto suave que no entrañaba ninguna amenaza, un hombre que había olvidado lo que era la ternura. Grace esperó a que él retirara la mano, a que dijera algo frío que restableciera la distancia, a que el muro de hielo se levantara de nuevo entre ellos. Pero Vincent no se apartó, no se movió, no habló. Simplemente dejó que la mano de ella descansara allí sobre la suya, como si fuera lo más natural del mundo, como si perteneciera a ese lugar, como si hubiera estado esperando ese contacto toda su vida, sin saber que lo estaba esperando. El coche siguió rodando durante la noche. Los faros seguían cortando la oscuridad. La carretera seguía extendiéndose sin fin por delante. Pero dentro de la cabina, todo había cambiado. El aire se espesó con algo invisible pero feroz. Algo que nacía entre dos personas que nunca deberían haberse conocido. Algo tan frágil como la niebla y tan fuerte como el acero. Grace sintió el calor de la mano de Vincent penetrar en su piel. Sintió los callos ásperos de sus nudillos, las marcas de una vida marcada por la violencia. Sintió el pulso constante bajo las venas hinchadas. Esa mano había matado. Esa mano había roto huesos. Esa mano había sembrado el miedo en todo el inframundo. Pero bajo su tacto, no era más que la mano de un hombre que la había elegido, un hombre que la había visto cuando nadie más lo hacía, un hombre que la dejaba tocarlo sin apartarse, sin volver a levantar el muro, sin empujarla. En algún momento, sus lágrimas dejaron de caer. Su respiración se estabilizó y en su pecho, su corazón latía con un nuevo ritmo. El ritmo de alguien que acababa de encontrar algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Vincent finalmente se movió, pero no para retirar la mano. La giró ligeramente para que la palma quedara hacia arriba y cerró los dedos alrededor de la mano de Grace, con suavidad, con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo inmensamente precioso, algo que temía romper si usaba demasiada fuerza. Se tomaron de las manos en la noche interminable, en una carretera desierta, entre dos vidas moldeadas por la oscuridad y el dolor, dos manos entrelazadas, formando un puente entre dos almas solitarias. Ninguno de los dos dijo una palabra. No era necesario, porque en ese momento el lenguaje se volvió innecesario. La oscuridad había sido tocada y ya no daba miedo. Siguieron conduciendo durante toda la noche, con las manos aún entrelazadas, como si temieran que, si las soltaban, el momento se disolviera como un sueño. La carretera seguía extendiéndose sin fin ante ellos. Las marcas blancas de los carriles seguían deslizándose a un ritmo constante. Los faros seguían atravesando la oscuridad sin pausa. Pero dentro de ese coche, todo era diferente. Grace ya no era la chica acurrucada en la esquina de un restaurante de carretera. Aún llevaba las cicatrices de su pasado, aún temblaba cuando pensaba en lo que había pasado, pero por primera vez en muchos años, no se sentía sola. Por primera vez, alguien se interponía entre ella y la oscuridad en lugar de empujarla hacia ella. Por primera vez, se le permitía ser débil sin temor a que le hicieran daño por ello.
Vincent Castellanos seguía siendo el hombre al que el mundo llamaba monstruo. Seguía siendo una figura cuya sombra se cernía sobre todo el mundo del hampa nacional. Seguía siendo el nombre que ponía en guardia a la policía y aterrorizaba a los delincuentes. La oscuridad seguía aferrándose a él como un manto que no podía quitarse. Pero esa noche, esa oscuridad se había convertido en refugio para un alma errante. Esta noche, el monstruo se había convertido en un protector. Esta noche, el corazón que creía convertido en piedra, hacía mucho tiempo volvía a latir por una mujer de pálidos ojos verdes llenos de sombras. El lejano horizonte comenzó a cambiar de color, pasando de un negro intenso a un gris pálido, y luego se tiñó con los primeros rayos rosados y anaranjados del amanecer. El sol salía lenta pero inexorablemente, alejando la noche que había cubierto el mundo durante tantas horas. Una nueva luz se colaba por las ventanillas del coche, cayendo sobre dos rostros agotados que, de alguna manera, parecían tranquilos. Grace contempló el amanecer y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. No una esperanza ciega de que todo fuera a salir bien por arte de magia, sino la esperanza sincera de que, por cruel que pudiera ser el mundo, aún había momentos por los que valía la pena vivir. Todavía había personas en las que confiar, todavía había manos dispuestas a tenderte la mano cuando creías haber caído en el abismo. El restaurante Silver Spoon quedaba ahora muy atrás, engullido por la distancia y el tiempo. Pero lo que había ocurrido allí seguiría siendo un hito en la vida de ambos. La noche en que todo cambió. La noche en que la oscuridad se encontró con la oscuridad y creó la luz. La noche en que Grace Sullivan encontró refugio precisamente en aquello que el mundo temía. El camino por delante seguía siendo largo. Les esperaban nuevas pruebas, nuevas sombras, nuevas tormentas, pero ya no las afrontarían solos, porque a veces la salvación no viene de la luz, a veces viene de la propia oscuridad, después de que ésta haya aprendido a amar. Esta historia nos deja una profunda lección sobre el valor de la protección y el poder del amor entre los seres humanos. Por muy oscuros que sean los orígenes o el pasado de una persona, todo el mundo tiene la capacidad de convertirse en luz para otra persona. Nunca juzgues a nadie por las apariencias, porque detrás de la fachada más fría puede haber el corazón más cálido. Y lo más importante, recuerda siempre que mereces ser amado y protegido, sin importar quién seas o lo que hayas pasado. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. No olvides darle a me gusta y compartir este video con tus seres queridos para que estos buenos valores se difundan. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia en la vida real? ¿Alguna vez has conocido a alguien que se haya convertido en un refugio seguro para ti en medio de una tormenta? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar historias directamente desde vuestros corazones. Gracias por ver el video hasta el final. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y una paz profunda cada día. Adiós y hasta el próximo video.